Saludos amigos y amigas, sean bienvenidos a Noticias Aragua. Quien tiene el gusto en saludarles, en nombre de todo el equipo técnico y de producción, Alexandra González, comenzamos. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, convocó este martes a una sesión urgente del Consejo Permanente de la entidad para discutir la situación en Venezuela, invocando a la Carta Democrática Interamericana. En un informe publicado este martes, Almagro recurre al artículo 20 de la Carta para solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros entre el 10 y el 20 de junio del 2016, un procedimiento que deberá atender a la alteración del orden constitucional y como la misma afecta gravemente el orden democrático de Venezuela. Almagro se convierte así en el primer titular de la OEA en activar la Carta de un Estado miembro contra la voluntad de su gobierno, que autoriza al secretario general o a cualquier Estado miembro a pedir la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático. El titular de la OEA sustenta su afirmación de que esta alteración existe en Venezuela en las denuncias formuladas a la Secretaría General y por sus propias conclusiones explicadas exhaustivamente en el largo informe que él mismo elaboró. Con este paso sin precedentes en la OEA se abre un proceso de reuniones y votaciones que pueden tener como consecuencias desde resoluciones de gestiones diplomáticas hasta la eventual suspensión de Venezuela como miembro del organismo, por lo cual es necesario el voto de 2/3 de los cancilleres. El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami, repudió las pretensiones de la OEA de activar la Carta Democrática para Venezuela y descalificó el papel que ha generado el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en el territorio venezolano. La información la dio a conocer el mandatario regional a través de su cuenta oficial en Twitter, @TarekPSUB. Dos lecturas sobre el tema de la Carta Democrática. 1. El miserable papel del infeliz @Almagro_OEA 2015 y su rol para la desestabilización. 2. La absoluta incapacidad de la derecha venezolana para proponer una agenda propositiva para el país, además de su dependencia imperial, informó el mandatario regional. Se ha dado a conocer que si 2/3 de los países llegasen a estar de acuerdo con los planteamientos del secretario general, el país podría estar suspendido del organismo. Este procedimiento deberá atender la alteración del orden constitucional y con la misma afecta el orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela. Para el diputado del Partido Comunista de Venezuela, el Consejo Legislativo de Aragua, Carlos Ojeda, la activación de la Carta Democrática Interamericana es un acto injerencista que atenta contra la democracia venezolana. El parlamentario consideró que la solicitud presentada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, busca desconocer los esfuerzos del gobierno bolivariano por preservar la soberanía del país. Tiene tributos para activarla de acuerdo al mismo mecanismo aprobado en la OEA, históricamente llamada el Ministerio de Colonias de Estados Unidos. Es el gobierno correspondiente frente a escenarios de agresión externa o frente a escenarios de agresión interna. Recordemos aquel tema del TIAR. Nace ahora, fue la Carta Democrática. Nadie tiene facultad, solo el Estado correspondiente o el gobierno correspondiente es el único que tiene la facultad para solicitar. Por su parte, el analista internacional Daniel Merchán destacó que la activación de la Carta Democrática afectaría a la economía de la nación. Que hoy en Venezuela, debido a las graves denuncias que existen en materia de sostenibilidad y de violación institucional en el país, se decide aplicar la Carta Democrática Interamericana, pues se procederá a nuestra suspensión inmediata del seno de la Organización de Estados Americanos, es decir, no tendremos ni derecho ni a voz ni a voto dentro de la Organización de Estados Americanos y adicionalmente esto podría ir paulatinamente con un exhorto también a la Organización de Naciones Unidas que nos lleve a un proceso de aislamiento internacional tal cual como ha sucedido con otras naciones en el mundo. Almagro presentó un informe en el que explica las razones para solicitar la convocatoria de un Consejo Permanente de los Estados miembros de la OEA entre el 10 y el 20 de junio de este año y que se encargaría en primera instancia de estudiar los casos presentados en el documento. Con la activación de la Carta Democrática se puede acordar la suspensión temporal de Venezuela del ejercicio de su derecho en la participación de la OEA. La ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Gladys Requena, manifestó su rechazo ante las intenciones de personeros de la Organización de Estados Americanos de activar la Carta Democrática en contra del pueblo venezolano. Un cierto desestimamiento
Las declaraciones las ofreció durante la activación de los Martes de Mujer en el marco del programa social productivo Soy Mujer, que se llevó a cabo desde la Plaza de Ibarra de la ciudad de Caracas, donde se incorporan el sector femenino con diferentes actividades económicas para apoyar la iniciativa del reimpulso de la actividad productiva del país dentro de la agenda económica bolivariana. Vamos a pronunciarnos contra la injerencia internacional en los asuntos internos de Venezuela y a pronunciarnos contra todo ese viejo orden, llámese OEA, llámese como se llame, para decirles que aquí está un pueblo consciente, las mujeres feministas, chavistas, socialistas, no nos calamos carta democrática. Aquí la carta democrática es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que le garantiza a nuestro pueblo y nos garantiza a nuestras mujeres todos nuestros derechos. Tenemos derecho a vivir en paz. Todos los días ganamos la paz, liderados por nuestro presidente Nicolás Maduro, y el papel que hoy juega la OEA es un papel contra la paz interna y contra la paz internacional. En el marco de la actividad, la ministra destacó que para el inicio del programa Soy Mujer fueron entregados un total de 100 proyectos con una inversión de más de 130 millones de bolívares que servirán para impulsar a la mujer venezolana a contribuir en la economía del país en el marco de los 15 motores productivos. Los partidos políticos que forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado de Aragua están a la espera de que el Consejo Nacional Electoral informe los pasos a seguir para avanzar en el proceso de renovación. La dirigente del partido Primero Justicia, Betsy Bustos, indicó que hasta la fecha los partidos que forman parte de la coalición opositora han cumplido con la entrega de recaudos para la renovación y están a la espera de que se dé continuidad con el proceso de legitimación. Estamos esperando que por alguna vez el Consejo Nacional Electoral de verdad ponga a trabajar. Estamos esperando que ellos decidan darnos lo que es la planilla para la activación de lo que es la parte de validación de los partidos y la renovación, que esto se necesita para presentar ante el CNE. En torno al diálogo que inició entre los sectores políticos de Venezuela, la también parlamentaria indicó que no es la vía para solucionar los problemas del país. El único diálogo aquí posible es el hecho de que el CNE nos diga la fecha para activar el referéndum revocatorio. Eso ya pasó en el 2004 y lamentablemente ahora, como en el 2004, el CNE sigue poniendo las mismas trabas. Asimismo señaló que acudirán al llamado de movilización que realizará la militancia opositora hasta la sede del Consejo Nacional Electoral en varios estados del país para pedir se inicie el proceso de verificación de las firmas. Más de 22 millones de bolívares fueron aprobados este martes durante la sesión del Consejo Legislativo del Estado de Aragua, que eran destinados a la ejecución de programas sociales impulsados por el Ejecutivo Regional. Los recursos aprobados durante la sesión ordinaria atenderán a los programas que lleva a cabo la Secretaría de las Misiones y de Cultura para la atención del pueblo aragüeño. Estos créditos fueron aprobados en este caso al sector cultura, por la cantidad de 4.950.000 bolívares, 3 créditos al sector cultura y 2 créditos que se realizaron en el área de lo social, en este caso tanto al despacho como a la Secretaría de las Misiones, por la cantidad de 15 millones y 2.700.000 respectivamente. Asimismo, el bloque revolucionario aprobó un acuerdo en el que rechazan la activación de la Carta Democrática solicitada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Con mucha tristeza podemos decir, informar al pueblo de Aragua, a los medios de comunicación, que 3 legisladores se han abstenido, en este caso a rechazar una intervención extranjera en nuestra patria y han estado en este caso a favor de esa intervención. Con mucha tristeza de una posición de unos legisladores, una posición bien cipaya, servil, sin vergüenza de parte de estos 3 legisladores, y hoy por supuesto aprovechamos ese espacio para denunciarlo y por supuesto para activar a todos los movimientos sociales, organizaciones sociales, al gran polo patriótico, a estar alerta ante las pretensiones de la derecha. Durante la sesión también rindieron homenaje post-mortem a Rafael Romero Bolívar, en el que recordaron el trabajo que desarrolló en el área del deporte aragüeño. En el urbanismo arsenal del municipio Mario Briceño Iragorri, en el estado de Aragua, fueron inaugurados los hogares comunitarios con estudiantes del Liceo Hugo Rafael Chávez Frías. En conjunto con la base de misiones de Arsenal, se llevó a cabo esta actividad donde cerca de 30 estudiantes de cuarto y quinto año recibieron charlas preventivas y de orientación.
Está comprendida la actividad dentro de uno de los programas que manejamos. En Sapaná manejamos fundamentalmente este programa, que son el programa socioeducativo, que tiene que ver con los adolescentes en conflicto con la ley penal, el programa de apoyo, que tiene que ver con todo esto que estamos haciendo ahorita, llevando una parte de orientación. Asimismo, se espera que semanalmente el Servicio Autónomo de Protección y Atención al Niño, Niña y Adolescente realice estas actividades en las escuelas y liceos de todo el estado. Estamos previstos dentro de lo que queda de mes y el próximo mes ser por lo menos 6 intervenciones en las diferentes bases de emisiones puntualmente, que es la articulación puntual que estamos iniciando en el día de hoy. En este tipo de jornadas se espera captar más del 50% de la población estudiantil perteneciente al ciclo diversificado. A través de los CLAP se ejecutó la entrega de bolsas de alimentos a los trabajadores de la Escuela Básica Nacional Jesús Hernández Prado, ubicada en el sector Piñonal de la entidad. Este martes se materializó la entrega de bolsas contentivas de alimentos de la cesta básica, donde fueron beneficiados aproximadamente 1.800 trabajadores del sector educativo de la parroquia Pedro José Ovalles y Joaquín Crespo en Girardot. Ya inició en Miranda, en Barinas, en Vargas, algunos estados que estamos dentro de esta primera oleada. Lo que corresponde aquí en Aragua, bueno, estamos hoy con 40 planteles que se están siendo beneficiados a aproximadamente 1.300 trabajadores. Para el gremio educativo de estas parroquias se han contabilizado 13.000,5 kilos de alimentos por bolsa que serán entregados mensualmente a los trabajadores. Sector educativo entre jubilados, pensionados, del CNA, Madre Procesadora, IPASME, CENIFAT, y todo aquel trabajador y trabajadora que esté en la nómina dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Educación se beneficiará con ese mercado educativo, con esa bolsa. Se mostraron agradecidos con las autoridades por los beneficios obtenidos en el denominado Mercal Educativo. Al ministro de Educación, al profesor Rodolfo Pérez, a nuestro jefe de zona, al profesor Tairo Figueroa, a todo aquel que ha hecho posible, a nuestro presidente Nicolás Maduro, ¿verdad?, por este hecho de estas entregas y este beneficio que nos da a todos. De esta forma, desde la zona educativa de Aragua, junto a los CLAP, se determinará qué institución será evaluada para recibir mensualmente este beneficio. En internacionales, autoridades colombianas capturaron a 2 personas que eran solicitadas por España mediante circular roja de Interpol por delitos de narcotráfico. En una primera operación fue detenido en Córdoba Javier José Hernández Pineda, cabecilla del clan Úsuga, la más grande banda criminal en Colombia, y quien también formaba parte de una red en territorio español. Posteriormente cayó en Cali Harold Humberto García Tavares, quien escondía sus actividades ilícitas utilizando como fachada su actividad como cantante de música popular. Estas 2 personas fueron retenidas por notificación roja. Ya ahora tienen una captura, una orden de captura con fines de extradición, es decir, ya el país, es decir, España, solicitó formalmente la extradición de estas 2 personas. Los 2 detenidos habían huido a su natal Colombia ante el cerco de las autoridades españolas. Sus capturas fueron posibles gracias a la colaboración de las autoridades locales con la Policía Nacional de España. 2 sujetos fueron detenidos por autoridades de Río de Janeiro, mientras sigue la búsqueda de otros 4 sospechosos que participaron en la violación colectiva a una adolescente hace 9 días en una favela. La agresión ocurrida días atrás en una favela de Río de Janeiro fue filmada y difundida en las redes sociales. Cristiana Bento reemplazó el domingo al comisario Alessandro Thiers como jefe de la investigación, a pedido de la ahora exabogada de la víctima, quien lo acusara de misógino y machista. Estoy convencida que ha sido una violación. Es visible en el video que un hombre está manipulando a la joven. Así que la violación está probada. Ahora quiero probar la amplitud del crimen. ¿Quién cometió el acto? Si fueron 5, 10 o 30.
La difusión en Twitter del video mostraba a la joven de 16 años acostada en una cama con sus partes íntimas sangrantes y expuestas, rodeada por hombres que aseguraban en tono de burla que más de 30 la habían ultrajado, lo cual suscitó indignación en todo el país. El ultranacionalista israelí Avigdor Lieberman fue investido este lunes ministro de Defensa después de que la coalición de Benjamín Netanyahu zanjara discrepancias que bloqueaban su entrada en el gobierno. Su nombramiento fue aprobado por el Parlamento después de que las fuerzas que participan en la coalición de gobierno zanjaran sus discrepancias en torno a su entrada. Su partido amplía con 5 escaños la frágil mayoría del gobierno de Benjamín Netanyahu. Lieberman se encargará de la cartera que supervisa los territorios palestinos, ocupados por Israel desde hace casi medio siglo. Los palestinos lo consideran una verdadera amenaza para la estabilidad regional. En tanto, los expertos creen que con su incorporación, esta administración se convierte en la más derechista de la historia de Israel. Faltan 100 días para el inicio de los Juegos Paralímpicos de Río de 2016, una fecha celebrada por los organizadores y los atletas. El lunes, atletas y organizadores celebraron la cercanía de la cita más importante del deporte en el mundo, que se realizará del 7 al 18 de septiembre. Los Juegos Río 2016 proveen la mejor plataforma posible para que personas con alguna deficiencia demuestren al mundo sus capacidades, el potencial que tienen. Y esto cambia la percepción de la sociedad y eso es lo que queremos en Brasil. Queremos una ciudad que sea más accesible, queremos una sociedad más inclusiva, pero solo lo lograremos cambiando el modo de pensar, mostrando lo que una persona con discapacidad puede hacer y no lo que no puede hacer. La competición paralímpica reúne durante 11 días a más de 4.300 atletas de 178 países y se disputarán 528 medallas de oro en 23 modalidades. Los Juegos Olímpicos regulares iniciarán el 5 de agosto próximo. Este lunes se realizó el sorteo para definir los grupos del Mundial Sub-17 femenino que se realizará en Jordania, en el que Venezuela asistirá como campeona suramericana tras el título conseguido en Barquisimeto. En el acto supervisado por Tajana Jaenni, responsable de fútbol femenino de la FIFA, Venezuela quedó enmarcada en el grupo B, que también reúne a Canadá, Camerún y una de las potencias en este deporte como lo es Alemania. Por su parte, la Vinotinto femenina enfrentará el 30 de septiembre a Alemania en Irbit, el 3 de octubre en Atman, Venezuela enfrentará a Camerún, mientras que las criollas cerrarán la primera fase el 7 de octubre ante Canadá en Atman. El juicio contra el astro argentino del Fútbol Club Barcelona, Leo Messi, por un millonario fraude fiscal se abrió este martes en España, donde el jugador debe declarar el jueves, cuando se espera que atribuya toda la gestión de sus ingresos a su padre. Su abogado afirmó que la intención de Messi era ir al juzgado desde el primer día, pero que la lesión de la semana pasada en un amistoso de la selección argentina se lo impidió. El futbolista del Fútbol Club Barcelona y su padre Jorge Horacio Messi están acusados de presunto fraude al fisco español por más de 4 millones de euros por los derechos de imagen del jugador entre 2007 y 2009. Se lo señala por haber organizado una red de empresas pantalla para esconder esos ingresos en Belice y Uruguay, considerados paraísos fiscales en aquella época. Si son declarados culpables, la acusación reclama para los dos una multa equivalente a la cantidad defraudada y 22 meses y medio de prisión, que al no tener antecedentes judiciales, muy probablemente no tendrían que cumplir en la cárcel. La surfista estadounidense Bethany Hamilton, a quien le falta un brazo, quedó en tercer lugar este martes en un campeonato profesional en Fiji. Por ella cuando comenzó el campeonato. Pero este martes Bethany Hamilton quedó en tercer lugar en el torneo femenino profesional de Fiji, luego de vencer a algunas de las mejores del mundo en ese deporte, algo que logró así. La surfista hawaiana perdió su brazo izquierdo cuando fue atacada por un tiburón en 2003, a los 13 años. Considerada entonces una joven promesa del surf, perdió 60% de la sangre del cuerpo, pero un mes más tarde estaba entrenando nuevamente. Al comienzo del torneo de Fiji, se la consideraba con pocas chances de escalar posiciones. Pero la deportista de 26 años quedó entre las 4 mejores. Creo que intentaré elegir eventos en los que me entusiasme surfear y competir.
En este momento estoy enfocada en hacer mi película, titulada Surfea como una chica, así que toda mi pasión por el deporte va en esa dirección, y es muy divertido. Se trata de la 6ª competencia en la que participa Hamilton, que fue madre el año pasado. Su mayor logro hasta ahora había sido un 9º lugar en 2010. La atleta venezolana de judo Elvismar Rodríguez clasificó a los Juegos Olímpicos de Río 2016. La atleta venezolana se encuentra entre los criollos clasificados a los Juegos Olímpicos de Río 2016 al conquistar el boleto continental por nuestro país al acumular 3 medallas de bronce en su recorrido a la clasificación, donde este domingo se disputó el Torneo Maestros de Guadalajara, México. La atleta, que con solo 18 años de edad, participará en sus primeras Olimpiadas luego de disputar las Olimpiadas de la Juventud Mayún 2014 para convertirse en la atleta número 62 clasificada por Venezuela en la espera de los 7 preclasificados en atletismo. La taekwondista Roima Mujica logra plata en la Copa Universidad Simón Bolívar de Caracas. Roima Mujica consiguió el pasado sábado la medalla de plata en el primer invitacional de Ponsae y Festival de Tope de Combate Copa USB en el formato de competición internacional, representando a la Universidad de Carabobo Núcleo Aragua, evento cuyo objetivo es mejorar el nivel técnico de los atletas que participarán en los próximos eventos regionales, nacionales y Juegos Universitarios, donde en esta ocasión participaron en las alma mater de la Universidad de Carabobo Núcleo Aragua, UNEFA, UCB y la anfitriona Universidad Simón Bolívar. Polonia volverá a abrir el proceso de extradición a Estados Unidos del cineasta franco-polaco Roman Polanski, acusado de haber violado a una menor en 1977, anunció este martes el ministro de Justicia. El Justicia polaco anunció este martes que presentará un recurso para reabrir el proceso de extradición a Estados Unidos del cineasta Roman Polanski. El director franco-polaco es acusado de haber violado a una menor en 1977. En octubre, un tribunal había rechazado el pedido, pero el ministro conservador dijo que irá al Tribunal Supremo para impugnar esa decisión. La Corte puede ahora confirmarla o anularla parcial o completamente. El director de Chinatown vive en Francia con su esposa, pero viaja con frecuencia a Polonia. Nunca regresó a Estados Unidos, ni siquiera para recibir el Oscar como mejor director en 2003 por la película El pianista. En 1977, Polanski fue procesado en California por haber violado a Samantha Greimer, que tenía 13 años. El cineasta se declaró culpable de actos sexuales ilegales con una menor y pasó 42 días en la cárcel. Tras su liberación bajo fianza y al temer una fuerte condena, huyó de Estados Unidos antes del anuncio del veredicto y pese a un acuerdo logrado con la justicia estadounidense. La guerra de los baños se transforma rápidamente en un problema clave en la cultura americana. Como a muchos jóvenes de secundaria, a Arthur Brown le gustan las computadoras, los cómics y los superhéroes. Pero como se identifica como hombre pese a haber nacido mujer, su mayor temor es algo que ningún adolescente se cuestionaría. Como muchas personas trans, antes de salir de casa, pienso en qué tanto tiempo voy a estar afuera, para así calcular si voy a tener que ir al baño. Y si luego tengo que seguir fuera por más tiempo, simplemente no tomo ninguna bebida e intento no consumir nada que me haga tener que orinar, porque da miedo. Este es un desafío que Arthur enfrenta en cualquier lugar, excepto en su nueva escuela en Deerfield, Chicago, donde las facilidades para los estudiantes transgéneros son comunes. Las medidas se adhieren a las guías del Departamento de Justicia y Educación en cuanto a la creación de un ambiente seguro para los estudiantes transgénero, quienes enfrentan niveles de violencia y discriminación alarmantes. Pero las directivas no son bien recibidas en muchos estados del país, que arriesgan perder millones de dólares en asistencia económica federal al rehusarse a adoptar estas políticas. Liderados por Texas, oficiales en 11 estados han presentado demandas en las cortes federales para prevenir que estudiantes transgénero utilicen las instalaciones que no coincidan con el género indicado en su acta de nacimiento. Existen también otras batallas.
En otro suburbio de Chicago, un grupo de 51 padres están presentando demandas similares en contra de los estudiantes transgénero. Nuestros oficiales gubernamentales, tanto locales como los del Departamento de Educación, tienen el deber de proteger la privacidad, seguridad y dignidad de todos los estudiantes. El Distrito 211 y el Departamento de Educación violaron ese deber al adoptar una política que fuerza a las jóvenes a desvestirse frente a hombres, enviando un claro mensaje a sus estudiantes: la privacidad y dignidad simplemente no son importantes. En la casa de los Brown, el debate nacional se ha convertido en la conversación regular. Para Arthur, el problema va más allá de los baños. Él dice que es acerca de los derechos básicos. Esto es todo por esta emisión de Noticias Aragua, quien les acompañó Alexandra González. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestra cuenta en Twitter @telearagua. También pueden visitar nuestra página web telearagua.com. La invitación es para que continúe con la programación que le ofrecemos en nuestras pantallas. Será hasta una próxima oportunidad.